Brain Unglaus caminaba por las calles vacías de la capital. Usualmente, estas calles estaban llenas de vida, pero hoy en día no se veía otra alma. Todos se escondían en sus casas por miedo al rey hechicero, pero Brain sabía que eso no les traería la salvación. Brain estuvo cerca de Renner el tiempo suficiente para saber que el rey hechicero no tenía razón para no destruir la capital. Sin embargo, si alguien le preguntara cómo podemos ser salvados, no sabría cómo responder. Si todos se coordinaran y corrieran de la capital en todas direcciones, seguramente algunos de ellos saldrían vivos. Esa era la única respuesta que tenía. Brain miró hacia los edificios de la calle, todas las puertas y ventanas estaban bien cerradas. Debían de estar cerradas con clavos desde el interior, así que no había una forma fácil de entrar. Ahora, detrás de esas puertas debe haber algunos suicidios o incluso familias enteras muertas. Era imposible que no fuera así. Los rumores ya habían transmitido el terror infligido por el ejército del rey hechicero. Pensó en cómo se podría cambiar la situación si Dios lo deseaba. Si cada ciudadano de la capital pudiera levantarse para vengarse, aunque sería inútil, probablemente le daría un buen susto al enemigo. Pero, para que eso ocurriera, alguien tenía que unir a la gente bajo un solo estandarte. Si se tratara de la princesa, probablemente podría lograrlo, pero no parecía querer hacer tal movimiento. Si no hubiera sido yo el que estuviera aquí, sino él, las cosas habrían resultado diferentes. Tal vez. Sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad de victoria en una batalla. Brain lo vio en sus ojos cuando lideró el ejército de 400.000 personas. Sin embargo, no podía mirar más allá del 0,01%, no, el 0,000001% o incluso el 0,00000001% de posibilidades de que pudieran ganar. Sanak podía haberlos llevado a una misión suicida, pero no fue por un sueño. Acababa de actuar de acuerdo con su mejor apuesta en ese escenario, como lo que Brain estaba a punto de hacer. Brain se rió en soledad y sintió algo. Ha cambiado el aire. Nada había cambiado en realidad, la capital seguía oliendo como siempre, pero había una diferencia notable. Esto era algo que un guerrero podía llegar a entender después de experimentar múltiples batallas cercanas a la muerte. Era algo diferente de un olor acre, era una especie de olor psicológico. Era el mismo olor que olía cuando él y Clan miraban hacia el cielo nocturno de Irrando. El olor de la pérdida y la derrota. ¿El ejército del rey hechicero finalmente hizo su movimiento? Esa era la única razón que se le ocurrió para un cambio tan repentino. Había llegado una oportunidad. Si Brain no usara ningún truco al acercarse al rey hechicero, la probabilidad de que pudiera llegar a su lado era muy baja. No, eso era un eufemismo, sería correcto decir que no tenía ninguna oportunidad. Sin embargo, había una posibilidad de que pudiera lograr su objetivo en medio del caos de la batalla. Por supuesto, eso dependía de la situación de seguridad del campamento enemigo. Aún así, para pisotear una ciudad tan grande como la capital, se requeriría una pausa en la formación y, posteriormente, bajar la guardia. Brain dejó de caminar para reflexionar sobre sus próximos movimientos y vio los contrafuertes volverse blancos. Era como si se hubiera vertido pintura blanca sobre ellos. Se podían oír lamentos desde lejos. Este era el comienzo del asedio. Los lamentos provenían de los refugios temporales construidos para los refugiados de otras ciudades cerca de los contrafuertes. El objetivo del enemigo tenía que ser el castillo, así que, probablemente no habría refugiados corriendo hacia Brain, hacia el castillo. ¿Qué debo hacer? ¿Sería mejor abandonar el plan inicial una vez que empiece el asedio? Su plan inicial era salir primero de la capital y esperar el momento en que el ejército enemigo entrara en la capital. Planeaba escapar del ejército en el caos del asedio para acercarse al rey hechicero. Sin embargo, si el enemigo ya había llegado a la capital, sería mejor para él esconderse por ahora, esperar a que el ejército pasara y luego salir de las murallas de la ciudad. Pero si lo hacía, había una gran posibilidad de que el rey hechicero pudiera optar por abandonar su campamento. Primero tenía que averiguar dónde estaba para no perder el tiempo. Tal vez podría esconderse cerca del castillo y esperar a que el rey hechicero llevara a su ejército a atacar. Bueno, en cualquier caso, todos estos planes dependen de que me esconda. Dicho esto, no tendría que enmascarar perfectamente su presencia como un pícaro o un asesino. Estará bien mientras se escondiera fuera de la vista del enemigo. Mientras consideraba dónde esconderse mejor, las puertas de la ciudad empezaron a derrumbarse.
La metralla blanca que se astillaba en las puertas reflejaba la luz de una forma tan brillante y hermosa que Brain no pudo evitar detenerse y admirar este espectáculo, incluso en esta situación. ¿Era eso algún tipo de habilidad? Pero, si lo pensaba, estaba a punto de hacer un enemigo del rey hechicero, uno que podía invocar a todo tipo de seres deplorables. Nada debería ser fuera de lo normal para él en este momento. Un pequeño punto pasó por encima de las puertas colapsadas. Solo parecía diminuto porque estaba muy lejos, ajustado a la perspectiva que debía ser un gigante comparado con el humano medio. A pesar de que había cruzado el umbral, ningún soldado se apresuró a detenerlo. Solo podía haber una razón para ello. Ya estaban muertos. Todo el cuerpo de Brain empezó a temblar. Tenía que ser un supermonstruo o algo así. La figura del ser comenzó a aumentar lentamente de tamaño, su paso era lento y constante. La expresión de Brain se torció. Este era un ser con una fuerza física abrumadora, así que, su velocidad debía estar a la par. Avanzar por una calle vacía no debería llevarle mucho tiempo, así que ¿por qué estaba perdiendo tanto tiempo? En efecto. Ya habían roto las defensas de la capital, por lo que la masacre resultante debería ser fácil para ellos. Podrían tomarse todo el tiempo que quisieran, entonces no era extraño que el enemigo estuviera a gusto. Sin embargo, Brain entrecerró los ojos y miró hacia su oponente, que se acercaba lentamente pero aún estaba lejos. Esta era la calle donde lo recogieron, arrastrado a la fuerza por Gazef. Esta era la calle por la que corrió con Clan para asaltar las instalaciones de 8 dedos, donde se encontró con Sebas. Esta era la calle de la que se llevó a los niños destinados a convertirse en los próximos capitanes guerreros. Esta calle estaba siendo pisoteada descuidadamente por un monstruo. El camino que Brain había recorrido con todos sus seres queridos estaba siendo pisoteado. Imperdonable. Brain cambió de opinión. Ya no le importaba un bledo el rey hechicero. Aquí y ahora, este monstruo frente a él, había jurado que le haría pagar. Los niños bajo la protección de Brain ya habían dejado este lugar. Me pregunto si habrán salido a salvo. Eran como semillas que había sembrado para el futuro, la fuente de su calma. Quizás, había un 0,01% de posibilidades, no, un 0,000001% de posibilidades de que uno de ellos creciera y se hiciera lo suficientemente poderoso como para rivalizar con el rey hechicero. Esas fantasías suyas mejoraron aún más su estado de ánimo. Brain se detuvo en el medio del camino, esperando que su oponente se acercara. Debe parecer terriblemente estúpido. Lo que debería haber hecho era esconderse y esperar la oportunidad de vengarse del rey hechicero y no oponerse al monstruo que servía como su vanguardia. Un espectador podría decirle algo como, mira el panorama general, no hagas algo tan estúpido. Sin embargo, la meta de Brain en la vida era vivir por su espada, así que, prefería permitirse ciegamente luchar con todo. Después de una considerable cantidad de tiempo, finalmente estaba a una distancia en la que podía ver la mayoría de sus rasgos. Su oponente no era humano. Sin embargo, podía entender innatamente que este gigante cian claro era de una raza muy superior a la suya. No mucho después, ¡qué frío! Desde la dirección de ese oponente se levantó un vendaval y fue enviado hacia él. Su temperatura era tan fría como un día de invierno helado. Todo el cuerpo de Brain temblaba, no porque sintiera sed de sangre o un aura opresiva, sino solo por la fría brisa. Las blancas bocanadas de aliento que salían de la boca de Brain demostraban que no era una ilusión. ¿Qué? No pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿Su oponente era un ser que irradiaba aire frío? Ahora que lo pensaba, las puertas en ese momento no estaban envueltas en hielo y luego se rompieron en pedazos. ¿Pero qué tan frío es? La puerta no era pequeña en absoluto, así que, cualquier dominio al que perteneciera este monstruo, le aterrorizaba seriamente. Dicho esto, él ya lo sabía. Brain apretó su katana y esperó a su oponente. Sus manos temblaban, no por la excitación ni por el frío, sino por una cierta emoción. La emoción conocida como miedo. Una y otra vez se lamentaba en su corazón, el corazón que le decía que se hiciera a un lado y se acurrucara en una esquina. Esa cosa, aunque era un monstruo, la forma en que arrastraba su alabarda por el suelo mientras caminaba, irradiaba el aura de un guerrero. Si se acurrucaba a los lados, tal vez sería ignorado como un guijarro. Las casas que se alineaban a los lados de la calle tenían signos de vida, pero ninguna parecía querer tener nada que ver con esto. Y, debido a eso, Brain debería quizás hacer lo mismo. Si lo hiciera, su vida probablemente se salvaría.
Pero, sus piernas se negaban a moverse. No estaba huyendo de esta. Concentró su fuerza en la mano que agarraba la empuñadura y se abofeteaba con la otra. Está bien, ya no temblaba. Había tomado su decisión en cuerpo y alma. Aunque ya había identificado visualmente la presencia de Brain, el gigante Xian claro seguía adelante sin cambiar su ritmo. El ser que sostenía una alabarda en una mano emanaba una sensación de presión cada vez mayor a medida que la distancia entre ellos se reducía gradualmente. Brain engulló un bocado de saliva. Brain esperó como una barricada al gigante Xian claro. Debido a su abrumadora presencia, Brain no se dio cuenta de que había mujeres detrás del ser hasta ahora. Estaban vestidas de blanco, sus pieles eran de un tono similar a las suyas, sus largos cabellos eran negros y de ellos salían también vientos fríos que se precipitaban hacia él. Se le hizo muy evidente sus miradas sobre él. El enemigo no había tomado ninguna acción contra Brain, que se interponía en su camino, todavía. Sacó una botella del cinturón por la cintura y la bajó de una sola vez. Bebió otra botella después de eso y otra después de eso. En total, Brain había aplicado 3 tipos de buffs mágicos en su cuerpo. Aunque había bebido las pociones, un acto de agresión en sí mismo, sus enemigos no parecían planear atacar de inmediato. Aún así, sintió algo parecido al espíritu de combate de ellos. La distancia entre ellos se había cerrado a unos 5 metros o así. Oye, otro precipicio escarpado que superar, ¿eh? A esta distancia, se le hizo más claro a Brain que su oponente era un ser que tenía absoluta superioridad sobre él. Había llegado a alturas que Brain ni siquiera podía esperar alcanzar. Para Brain, que había elevado sus habilidades a la distancia de un dedo en comparación, este era un ser contra el que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Aún así, aunque lo sabía, Brain se negó a hacerse a un lado. Sus oponentes detuvieron su movimiento. La distancia entre ellos era de 3 metros. Considerando la longitud de su brazo y la alabarda en su mano, Brain ya estaba dentro de su rango de ataque. Brain Unglaus declaró su nombre, levantó su espada y enfocó su mente. 1. ¿Quién? Sirve. Bajo. El. Campamento. Del. Supremo. Su. Majestad. Ains. Oal. Gaun. Cositus. En ese momento, los ojos de Brain se abrieron de par en par, en estado de shock. Ese era probablemente el nombre de su oponente. No esperaba recibir una respuesta en absoluto. Mientras estaba conmocionado, también sintió un déjà vu. ¿Qué fue eso? Sentía que había escuchado este nombre antes pero no podía recordar de dónde. Tal vez estaba pensando demasiado, y entonces, Brain sintió una vergüenza insoportable por lo grosero que había sido. El oponente delante de él estaba dispuesto a responderle, pero era tan grosero que se perdía en sus propios recuerdos fangosos. La razón por la que sus pensamientos iban en esa dirección era porque su oponente era un monstruo que nunca podría esperar igualar, probablemente estaba al mismo nivel que Sebas o Shauder Bloodfallen. Eso significaba que, para su oponente, no era más que una hormiga en su camino. A pesar de todo eso, su oponente no lo trataba como un ser inferior. Si sus papeles se hubieran invertido, ¿qué haría Brain? Probablemente lo habría cortado sin mucha consideración y continuado su camino. Brain era tan insignificante en comparación con su oponente, que probablemente ni siquiera podía dejar una impresión de sí mismo en su mente. Brain enderezó su espalda y suavemente bajó su cabeza, como lo que un estudiante haría por su instructor. Muchas gracias. No. Hay necesidad. Brain se agarró con fuerza a la empuñadura de su katana. Más fuerte. Más fuerte. Levantar sus armas contra un ser que poseía un poder abrumador sin un plan, parecía como si estuviera traicionando la buena voluntad de aquellos que lo habían salvado. Lo que estaba haciendo ahora no era diferente al suicidio. Además, si lo pensaba, ¿de qué serviría detener al enemigo aquí? De nada en absoluto. Pero, aún así, soy un idiota, este Cositus Dana no puede ser el único que ataque esta ciudad. Les he fallado a esos dos. No, ya no soy un niño. Mi futuro es lo que yo hago. Así es, está en mis manos y solo en mis manos. Cositus, que estaba mirando a Brain, clavó su alabarda en el suelo. Espada imperial. Matadioses. Un odachi de proporciones gigantescas, mucho más larga que la altura de Brain, fue sacada de la nada, con lo que Cositus asumió la postura Jdan 16. Esto era un gran honor. Las palabras no necesitan ser intercambiadas.
Cocytus ya había transmitido su deseo de resolver esto con la espada. Brain exhaló fuerte y rápidamente volvió a tomar aire. Era como si tratara de expulsar todo el aire que quedaba en sus pulmones. Estaba completamente indefenso mientras lo hacía, pero Cocytus no se movió ni un centímetro. Por su postura, Brain podía decir que le tenía un gran respeto. No solo su poder era de primer nivel, sino también su carácter. Si tenía un nivel similar al del monstruo conocido como Saltear, entonces, probablemente podría hacer uso de su arma a velocidades mucho mayores que cualquier cosa que Brain pudiera lograr, incluso en una posición tan erguida. Aún así, Cocytus todavía mantenía su posición. Esto no se debía a que considerara a Brain como un oponente formidable, pero con el pretexto de que Brain había tomado una decisión, Cocytus lo trataba con el honor de un compañero guerrero. Tal acción abrumó a Brain con alegría. No es lo mismo que saltear. No, sería grosero de su parte comparar a los dos. ¿Saltear? ¿Cocytus? Juraría que he oído su nombre en algún lugar. Creo que, no lo hagas. ¿Cómo es que sigues perdiendo el tiempo en estos pensamientos innecesarios en momentos como este? ¡Qué idiota! Brain concentró su poder cerebral únicamente en la cuestión de la victoria. Parar el golpe de Jan del Odachi de este gigante sería sin duda difícil. Si su oponente tuviera atributos físicos similares a los de Saltear, recibir el golpe con su katana por sí solo no sería capaz de detenerlo en su camino. La cabeza de Brain probablemente se partiría por la mitad, su katana probablemente también se rompería. Entonces, ¿debería intentar esquivar el primer golpe de Cocytus? No, incluso si tuviera suerte y esquivara el primer ataque, su oponente probablemente no se detendrá allí. El segundo y el tercer golpe seguramente serán continuos después de ese punto. La estrategia común sería desviar el primer golpe y el contraataque de tu oponente mientras corrige su postura. Sin embargo, contra este enemigo extraordinario, incluso alterar su equilibrio y postura requeriría toda la fuerza de Brain. Eso significaba que incluso si lograba esto, no tendría fuerzas suficientes para contraatacar. Debido a eso, Cocytus probablemente terminaría la pelea cortando hacia arriba con un ataque de seguimiento, lo que significa que, esta es una situación de vida o muerte, ¿no? Recordó algo que Vesture le había dicho. Si quería ganar contra Cocytus, no tenía otra opción que golpear unos milisegundos más rápido que él. Dicho esto, aunque lograra perforar el cuerpo o la cabeza de Cocytus, no cambiaría la trayectoria de su espada. La batalla terminaría con ambos golpeándose entre sí, así que, tenía que apuntar a la muñeca de Cocytus, la que sostenía su espada. Querer moverse más rápido que un monstruo del nivel de saltear y cortar su muñeca era una absoluta broma. Pero, esta es mi única opción, no tengo más remedio que usar ese movimiento. Brain bajó su cintura. Adoptó la postura para la técnica capaz de cortar la uña de Shoulder Bluffallen, corta uñas. No. Esto ya no era simplemente un cortaúñas de cuchilla oculta. Originalmente, el cortaúñas era un movimiento que incorporaba el arte marcial que garantizaba un golpe, campo, el relámpago rápido destello de Dios y el corte de luz cuádruple. La cristalización de cada habilidad empleada por Brain aún requería toda su fuerza para cortarle la uña a Saltear. Por supuesto, haberle cortado la uña ya era un logro trascendental, no sería demasiado extraño que se convirtiera en una leyenda transmitida incluso a través de la historia. Sin embargo, Brain no se durmió en los laureles, siguió avanzando con el único propósito de alcanzar la misma cima que ella. Fue por esta razón que Brain buscó hacerse más fuerte, llegando incluso a pedirle ayuda a esa persona, el maestro de Gezav Stronov y antiguo aventurero del rango adamantita, Dasturcloth y Laufen. Bajo su asistencia y a través de un entrenamiento sin parar, finalmente fue capaz de usar corte de luz sextuple. Desafortunadamente, no pudo alcanzar el nivel de comprensión que Gezav tenía de ese arte. Así que, mientras el uso de campo y destello de Dios permaneció igual, el uso de corte de luz sextuple sobre corte de luz cuádruple lo convirtió en una nueva técnica. Las artes marciales usaban algo parecido a un enfoque. Cuanto más fuerte era el arte marcial, más se requería. Los guerreros excepcionales, los guerreros de alto nivel, aunque tenían una mayor capacidad para ello, también encontrarían difícil utilizar múltiples artes marciales al mismo tiempo. De hecho, Brain tenía mayores reservas de concentración que el guerrero promedio,
pero ya había alcanzado su límite cuando usó cortaúñas contra Saltear. Por lo tanto, debería haber sido imposible para él usar corte de luz sextuple, un arte que requería mayor enfoque que corte de luz cuádruple con sus otras artes marciales. Solo había una razón por la que podía a pesar de todo eso. El Brennan Glaus que estaba allí ya había superado a Gezav Stronov, había entrado en el reino de los héroes. Todo esto culminó en la nueva técnica de Brain, verdadero cortaúñas. Cositus movió su pie ligeramente hacia adelante para cerrar la distancia entre ellos, una distancia realmente corta que era. Teniendo en cuenta la diferencia de sus poderes, no sería extraño que Cositus cerrara fácilmente la brecha entre ellos y cortara directamente hacia abajo con su katana. Entonces, ¿por qué hizo tal cosa? La respuesta era simple. Quería darle a Brain una muerte digna de un guerrero. El aprecio de Brain por Cositus como guerrero se profundizó una vez más al asumir la postura de verdadero cortaúñas. No, aún no está en el rango. Los buffs mágicos concedidos a Brain por sus pociones significaban que era mucho más fuerte que cuando se enfrentó a Saltear. Aún así, el humano llamado Brennan Glaus no podía esperar llegar al dominio de los monstruos como Cositus. No había nada que pudiera hacer al respecto. Después de todo, era imposible para una hormiga prevalecer contra un dragón. Un hecho que era difícil de tragar, pero tenía que hacerlo de todos modos. Aún así, no quería perder. ¿Qué debía hacer? Sería bueno reducir la abrumadora brecha de poder entre ellos aunque fuera un poco, pero ¿cómo debería lograrlo? Soy un guerrero, así que, debo hacer lo que los guerreros harían. Aumento de habilidad. Brain activó un arte marcial. Había gastado todas sus reservas para el verdadero cortaúñas, no debería haber quedado nada para otras artes marciales. Sin embargo, los ojos de Brain comenzaron a llenarse de sangre y la sangre comenzó a correr por sus fosas nasales. Sus capilares acababan de reventar. Un sonido, ching, sonó como si significara una transición. Sus capacidades físicas fueron impulsadas al siguiente nivel. Activó otro arte marcial. Sus capacidades físicas fueron aumentadas una vez más. Pero, aún así no podía hacerlo. Entonces, ¿qué debería hacer? Solo había una respuesta. Brain activó otro arte marcial. Gran aumento de habilidad. Brain Glaus había logrado algo imposible. Él mismo no lo sabía. La verdadera naturaleza de su talento era un incremento en su capacidad de concentración. Solo con esto y la adición de sus niveles más altos, era capaz de activar las artes marciales requeridas para el cortaúñas. Pero, aún así, Brain tenía sus límites. No podía usar más artes marciales que eso, un límite impuesto por el mundo. Pero, en ese momento, Brain rompió las reglas de este mundo una vez más. Un segundo milagro de este tipo. El primero fue cuando le cortó la uña a Saltear. El segundo fue hecho en este momento. La consecuencia de romper las reglas era que su cuerpo empezaba a deteriorarse. Su cuerpo probablemente no durará ni un minuto más. Sin embargo, para aquellos que eran fuertes, un minuto era mucho tiempo. Cositus entró, en el rango de Brain. La espada imperial matadioses en Jan. Brain sacó su propia katana para recibir el ataque de la katana de Cositus, y luego, se podía oír el sonido de la sangre y la carne desgarrada. Después de blandir la espada imperial matadioses, Cositus sacudió la sangre y la grasa de la katana y la devolvió a su espacio. Sacó su alabarda del suelo y miró el cadáver del hombre que acababa de matar. Era un buen guerrero. Cositus estaba ileso, la espada no pudo alcanzarlo, pero sus habilidades como guerrero eran encomiables. Nunca había oído de un excelente guerrero como este. Era una pena que tuviera que matarlo. Si era posible, quería salvar su vida y que se volviera leal a su amo. Podría haber roto fácilmente la espada de su oponente, haberle dado un golpe, o haberle roto los 4 miembros, pero esas no eran las formas de un guerrero. Cositus ya lo había sentido cuando vio a este hombre solo a lo lejos, lo supo mejor cuando estuvo cara a cara con él, era un guerrero que había tomado una decisión. Cositus no podía deshonrar a tal hombre, sabía exactamente lo beneficioso que habría sido ponerlo bajo su dominio, pero, aún así lo mató. No estaría mal decir que había traicionado a Nazarik. Aún así, deseaba conversar con él a través del choque de sus espadas. Si Guerrero Takemikazuchi estuviera aquí, probablemente alabaría a Cositus por su decisión. En términos de niveles, probablemente estaría por el nivel
40. Sin embargo, sintió que, aparte de ese único golpe, no había mucho más poder en él. Tal vez era algo como el golpe Vidirha de Cositus, o tal vez había usado habilidades especiales para fortalecerse. Era insignificante en comparación con Cositus, pero, en términos de este mundo, era fuerte. Cositus recogió la katana que dejó caer Brain. Me llevaré esto. Entre las armas en posesión de Cositus, esta era excepcionalmente débil, algo que era prácticamente inútil para él. Tal vez sería mejor poner esta espada a su lado para marcar su tumba, pero Cositus decidió tomar la espada. No estaba muy dispuesto a dejar su cuerpo como está, congelado. Ah. Hombre, después de darles la orden a las vírgenes de escarcha, el cuerpo del hombre llamado Brain comenzó a congelarse lentamente. Justo cuando Cositus estaba a punto de pasar por encima de Brain, se detuvo de nuevo. Miró hacia el palacio detrás de Brain. Cositus giró la cabeza mientras pensaba profundamente. Giró a la derecha y caminó por un camino más estrecho que el anterior. Caminó por el camino hasta que salió a la calle principal de nuevo, después de lo cual tomó otra vuelta a la derecha. Caminó mientras confirmaba la posición del palacio, tomando cada desvío a la derecha que veía y que le llevaba de vuelta a la calle principal. Cositus miró hacia su derecha. Los restos de Brain estaban ahora a una distancia considerable. Entonces, Cositus caminó silenciosamente hacia su izquierda, hacia el palacio. Hola, no os metáis en mi camino. Aura llamó a los encogidos soldados en lo alto de las murallas de la ciudad. Hizo uso de las imperfecciones a lo largo de la muralla para abrirse camino hacia arriba en un solo suspiro. Mientras que los soldados en la cima querían usar sus lanzas para atacar, lo que presenciaron a continuación fueron movimientos inhumanos. Saltó sobre los soldados, giró en el aire, y aterrizó perfectamente al otro lado de las almenas. Sus dedos se formaron en un gesto en forma de V para que los soldados alineados las vieran. Los ojos que apuntaban hacia Aura, cuya apariencia era la de un niño, estaban llenos de miedo. Habiendo visto su cuerpo inusualmente ligero en acción, seguramente ninguno de ellos creía que fuera una niña normal. Además, también estaba el asunto de la bestia mágica de abajo, esperándola. Aura ignoró a los humanos y sacó un pedazo de papel del bolsillo de su cintura de manera casual. Los soldados avanzaron hacia Aura paso a paso para rodearla, sus lanzas apuntaban hacia ella, pero ella seguía ignorándolos. Bien, escuchadme todos. Lo diré otra vez, no os metáis en mi camino. Aura desenrolló el papel para comparar la capital frente a ella con lo que estaba dibujado en el mapa. Si todos los puntos de referencia coincidieran, sería mucho más fácil de leer. Encontró fácilmente el gremio de magos, su primer destino previsto. Aura, ahora satisfecha, se dio la vuelta para ver a los soldados que la rodeaban. Las puntas de unas pocas lanzas estaban colocadas justo delante de sus ojos a una distancia en la que un ligero movimiento le haría tocarlas. Digamos que, aunque yo fuera la única que ha subido hasta aquí, ¿ha sido realmente una idea inteligente centrar vuestra atención en mí? Sabéis que también subirán aquí, ¿verdad? Los soldados se miraron y saltaron como resortes al borde exterior de los muros, pero ya era demasiado tarde. Las bestias mágicas de Aura escalaron la pared una tras otra. Sus alrededores resonaban con los tristes lamentos de otros soldados. Aura tenía mayores habilidades de combate que ellos y, aunque era cierto que las apariencias podían engañar, esto era aún demasiado para soportarlas. Los soldados que habían perdido por completo su voluntad de luchar, empezaron a salir en estampida unos sobre otros para salir primero de su entorno. Todavía había soldados que sostenían la idea de que esta posición debía ser defendida. Pero, con tantos compatriotas alejándose, era difícil para ellos mantener su moral. Las murallas de la ciudad eran gruesas, por lo que las almenas eran bastante anchas, pero los soldados, movidos por el miedo, todavía se empujaban entre sí en sus intentos de huir. Si hubiera habido alguna apariencia de orden en su huida, probablemente habrían salido más rápido. Los que se empujaban entre sí en el frente hicieron una huida absolutamente caótica. Aunque sería trivial que las bestias mágicas los persiguieran y los exterminaran a todos, no estaban interesados en hacer eso en absoluto. Aún no habían recibido órdenes de su amo, por lo que los dejaban ir. Eso era cierto para todas las bestias mágicas excepto una bestia mágica de nivel 71, la más grande que había traído para la ocasión, un Iris Tyrannus basileus. Su postura coincidía con la del tiranosaurio Rex, pero también tenía aletas dorsales en la espalda.
Como su nombre lo sugería, brillaba con una luz vibrante. Aura no estaba muy segura de los detalles, pero recordó que su amo había dicho, su diseño original tenía que estar basado en el rey del monstruos. El Ares Terranas Basilius rugió, un rugido lo suficientemente fuerte como para hacer que el suelo retumbara. Eso no fue para afirmar el dominio o una expresión de sus propias emociones. Era un tipo de habilidad especial, bramido petrificante. Si uno tenía un nivel similar a él o tenía resistencias contra los efectos mentales, solo sería un rugido molesto. Los soldados de ruta estaban a punto de demostrar lo que sucedería si no se cumplía ninguna de las dos condiciones. El miedo retorció sus expresiones hasta el extremo cuando los soldados empezaron a caer. La muerte instantánea inducida por el miedo. No lo hizo porque la muerte de los humanos que se escabullían le trajera alegría, sino simplemente porque había encontrado molesto el inconveniente de tener que cambiar constantemente su línea de visión. Los soldados murieron por ese tipo de razón, pero no era como si el Iris Tyrannus Basileus saliera ileso, el costo de tal poder era grande. Rodeando al Ares Terranas Basileus se encontraban 5 de las 6 bestias restantes, el Fenrir de nivel 78, el Sabueso de caza salvaje de nivel 77, el Quirín de nivel 76. El Anfisbaena de nivel 76 y el Basilisco de nivel 74. El Quirín empezó por sacudirlo, seguido por el Sabueso de caza salvaje que lo pisoteó. Las otras bestias mágicas se unieron una tras otra para patear al Iris Tyrannus Basileus. Eres demasiado ruidoso, era probablemente lo que intentaban transmitir. Aunque la destreza en el combate no tenía nada que ver con esto, todavía era intimidado por bestias mágicas con niveles más altos que él. El Ares Terranas Basileus trató de buscar la simpatía de Aura lloriqueando, lo que solo causó que las otras bestias mágicas intensificaran sus ataques. Si sus ataques anteriores fueran comparables a los de los mayores de un club que disciplinaba a sus menores, lo que estaba sucediendo ahora era más bien una paliza provocada por sus propias faltas. Como nota al margen, el único monstruo que no participó en las palizas era la rana avariciosa de nivel 58 llamada Gagarpur. Era una bestia mágica que parecía algo salido de la pesadilla de alguien, como una rana gigante, pero, mal. En su boca había filas y filas de sucios dientes amarillos y sus ojos parecían los de un lujurioso hombre de mediana edad. Eso. Chicos, no estoy enfadada, dejad de intimidar a Iris-chan ahora mismo. Aura cruzó sus brazos y miró a las bestias mágicas con medio ojo abierto. Las bestias mágicas empezaron a llorar. Está bien, no estoy enfadada con vosotros tampoco. Después de que dijera eso, las bestias mágicas, aparte del Iris Tyrannus Basileus, se reunieron alrededor de Aura y usaron sus gigantescos cuerpos para acariciar el suyo. Mew. Aura soltó un adorable grito. Aunque su fuerza física no era menor que la de cualquiera de ellos, al ser empujada por sus cuerpos gigantescos aún así hizo que emitiera ese sonido. Dadme un poco de espacio. Delante de Aura, que aplaudía, las bestias mágicas empezaron a alinearse, pero sus cuerpos eran enormes, así que, alinearse en fila india era bastante difícil. Cada uno de ellos encontró un lugar para posicionarse y cambiaron a expresiones de tensión. Las actitudes juguetonas que tenían cuando se frotaban contra Aura no se veían por ninguna parte. Ahora, empezaremos a invadir la capital para tomar algunos de esos edificios. Es triste que algunos de vosotros, niños, no podáis brillar, eso es todo. El más grande del grupo, el Iris Tyrannus Basileus, empezó a parecer indiferente. Entonces te daré una misión especial. Camina a lo largo de las murallas de la ciudad y aplasta a cualquier humano que veas. ¡Wow! El rugido del Ares Terranas Basileus sacudió el aire a su alrededor, su voz se fue alejando poco a poco. Bajó la cabeza y miró cautelosamente hacia las otras bestias mágicas y a Aura. Genial. Ahora bien, chicos, la operación ha comenzado, rápido. Aura saltó desde las murallas de la ciudad y entró con éxito en el perímetro de la capital. Aterrizó en un tejado cualquiera y corrió a lo largo de los tejados. Las bestias mágicas la seguían y saltaban. Cada una de ellas se movía de forma ingrávida mientras se arrastraban detrás de Aura. Mientras se daba la vuelta para ver a las bestias mágicas, Aura notó que el Iris Tyrannus Basileus estaba moviendo su gruesa y ceñida cola. Aura la agitó,
haciendo que agitara su cola con aún más fervor, destruyendo incidentalmente una parte de las almenas. Tú también tienes que moverte. El Aras Terranas Basilius saltó un segundo después de dar sus órdenes telepáticamente y empezó a caminar pesadamente a lo largo de las paredes. El primer destino de Aura era el gremio de magos. Debido a que era el hogar de numerosos ítems mágicos, debería estar en alerta máxima. Se consideraba que era el lugar que opondría mayor resistencia en la capital. Aunque la fuerza de combate del enemigo no era un problema, reunir cada pieza de magia en ese lugar probablemente tomaría una cantidad considerable de tiempo. Tal vez tendría que llamar a los refuerzos. Aura atravesó la capital a través de sus tejados mientras reflexionaba sobre estas cosas. La capital abarcaba una gran cantidad de tierra, pero, para la velocidad de Aura cuando estaba seria, no era un problema en absoluto. No mucho después de haber saltado de las murallas de la ciudad, llegó a su destino. Ninguna de las bestias mágicas la había retrasado. Bueno, no, Gagarpur la habría ralentizado, así que fue llevado por el basilisco. A lo largo del perímetro de las murallas, había 3 torres de 5 pisos. El gremio de magos, lo que era esencialmente múltiples estructuras de 2 pisos de altura que eran más altas que anchas, habían cerrado sus puertas en forma de cuadrícula. A los lados de la puerta había 2 portales de 2 pisos de altura. Ella no había detectado la presencia de personas en el exterior, pero la actividad humana se podía ver en el interior. Los humanos estaban al acecho. Aura saltó a la tierra del gremio y miró el mapa en sus manos, comparando las apariencias de los edificios. Es aquí, así que esto es aquí, ¿verdad? Utilizando la información que habían recibido de sus corroboradores en la capital, tenían un bosquejo del aspecto del gremio. Los ítems mágicos podrían estar en algún lugar aquí. Sin embargo, debido a que había múltiples puntos probables para ellos, no estaban exactamente seguros de dónde se guardaban los ítems mágicos. No fueron capaces de capturar a ningún lanzador de magia de alto nivel para cuestionar, así que Aura tenía que hacer su propio juicio. Aunque era agotador, el área de tierra que tenía el gremio de magos significaba que era mucho más eficiente que un ataque de una ola humana. Vamos pues. Al mismo tiempo que Aura empezó a caminar hacia las puertas, la gente salió de ella. Había 5 hombres y una mujer. Una figura anciana se puso frente a ellos. Aura pensó de repente, si tuvieran un rango significativo en el gremio de magos, le ahorraría mucho tiempo, pero Aura no pudo evitar sentirse decepcionada después de ver al anciano. El anciano tenía que ser un guerrero por su apariencia. Llevaba el típico atuendo de dojo, negro de la cintura para abajo y el número 48929B de la cintura para arriba. 2 espadas colgaban de su cintura y una coraza cubría su torso. Tenía la cabeza llena de blanco, ni una sola hebra de pelo era negra. Sus brazos eran delgados, como se esperaba de su edad, pero no se hundían. Eran delgados pero duros como el acero. Los perspicaces ojos como los de una bestia midieron a Aura de arriba a abajo varias veces. Probablemente, confirmemos lo primero. Chico. Eres un subordinado del rey hechicero, ¿no es así? Aura estudió a los humanos detrás de los ancianos. Aunque llevaban ropas similares a las suyas, ninguno de ellos tenía espadas. Este anciano era probablemente el maestro de un dojo en ese entonces y los otros eran sus discípulos. Si bien no pudo averiguar qué conexiones tenía el gremio de magos con un dojo, tenía que haber una conexión para que ellos estuvieran protegiendo este lugar. Aunque sentía que podrían proporcionarle más información que el mago promedio, probablemente sería información no esencial de todos modos. ¿Por qué no respondes? Te haré saber que no te lo pondré fácil, aunque seas un mocoso. Haber puesto tal frente a pesar de la bestia mágica de Aura era probablemente porque no habían mostrado ninguna intención maliciosa o sed de sangre. O, tal vez sus oponentes eran valientes, habían tomado sus decisiones y estaban seguros de sí mismos. Si estás dispuesto a convertirte en mi guía, no te mataré, ¿sabes? Estos niños tampoco te atacarán. Aura planeó mantener esa promesa, ya que Mare los mataría a todos después de todas formas. ¿Te atreves a balbucear con esa boca, mocoso? No puedes pasar más allá de este punto. No puedo permitir que ese ítem invocador de demonios caiga en manos de gente como tú. Aura perdió la compostura y se echó a reír. Descubrir que la cosa seguía aquí fue suficiente para ella. Tenía que asegurarla y devolvérsela al demiurge. Ya veo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a mi pregunta? Me niego.
En cualquier caso, ¿ves? El anciano cayó con un golpe. Aura había soltado una flecha. La cabeza del anciano, atravesada por la flecha rápida de Aura, se abrió como una granada. Su contenido se derramó por todo el lugar. No tengo tiempo para charlas. Bueno, entonces, lo siguiente, parece que todo el mundo se siente de la misma manera, ¿eh? Si ese es el caso, ¿qué tal si corréis y agarráis un poderoso lanzador de magia para ayudarme? Los humanos alineados detrás del anciano estaban aturdidos sin expresión. Aura sintió que sería demasiado problemático esperar a que sus cerebros se reiniciaran, así que, les dio una orden a sus bestias: matadlos a todos. Aura habló mientras caminaba hacia la puerta. Las bestias mágicas pasaron a su lado como un torbellino y se abalanzaron sobre los humanos restantes. Solo la sangre y las tripas permanecieron en el suelo después.